va el retraso, al final se ha conseguido localizar una tablet que funcione. Solamente un recordatorio del tema anterior. En el tema 2 era importante que no solamente la corrección del pilotaje de las pruebas, de la corrección por azar, eliminando, ¿sí?, errores por azar, que es la forma que estáis habituados a hacer las correcciones en los exámenes, es decir, número de aciertos menos número de errores partido por K-1. Pero si recordáis, también es importante que os reviséis la fórmula de la bonificación por omisión. Que en ese caso era el número de aciertos más, bueno, no hace falta saber sobre memoria, pero eran más las omisiones partido por número de opciones. Porque hay veces que si preguntan del tema 2, a lo mejor puede que haya algún ejercicio para que calculéis una puntuación con corrección de errores por azar o utilizando la fórmula de la bonificación de las omisiones. ¿Ok? Con respecto al tema 3, no me quiero extender en la explicación teórica, sino en los problemas que os propuse para resolver. Bueno, esta diapositiva tiene una cierta historia. Estas diapositivas están hechas con el catedrático actualmente de la asignatura, que es Francisco Pablo Bogado Tello. Esto fue cuando él se presentó a su titularidad. La estuvimos elaborando, leyendo el libro. Entonces tiene su historia. Entonces primero agradecer a él haber compartido también con nosotros los materiales. El tema 3 trata sobre la elaboración de escalas de actitud, ¿no? Como ya sabéis, una actitud sería una variable psicológica no cognitiva. Bueno, no cognitiva en el manual de psicometría quiere decir que cuando da una respuesta, la respuesta no es ni correcta ni incorrecta. Es decir, tú puedes tener, ¿no?, una actitud hacia un tema en un sentido u otro y no tiene por qué estar bien o mal, ¿no? Puedo tener una actitud hacia, yo sé, ¿no?, el matrimonio, la relación libre, la religión, la política. Cada uno tiene sus actitudes y no se trata de que esté bien o mal. Bueno, pues lo que se trata aquí, y este tema, a la anterior catedrática, que ya está jubilada, que iban unas palabras en su nombre, Isabel Valvero, que le gustaba mucho este tema, tiene mucha utilidad en psicología, porque si vais a trabajar en un centro de servicios sociales, por ejemplo, muchas veces no está claro el criterio a partir del cual priorizar las necesidades. Y el desarrollo de las escalas, las técnicas de escalamiento sirven para priorizar necesidades. ¿Por qué? Porque lo que te dan distintos procedimientos para establecer escalares en variables, ¿no?, en estímulos que originariamente no son escalares. Pues tú dices, ¿no?, enumérame, imagínate, ¿no?, necesidades formativas. Entonces cada uno pone su necesidad formativa y lo único que después normalmente lo que hacen en las decisiones las toman en función del número de gente que dice una u otra, pero eso no es un escalar, eso simplemente es un conteo. A través de las técnicas de desarrollar escalas, nosotros vamos a poder obtener escalares de estímulos que en principio no son continuos, ¿vale? Y básicamente aquí lo que os basáis y todo esto me lo salto, ¿vale? Pero básicamente lo más importante que tenéis que tener claro es que del modelo escalar de Thurston, realmente lo importante que él hizo fue que tradujo lo que sería la variable psicológica. Él entendía que, aunque originariamente una variable psicológica no tuviese un continuo psicológico, ¿no?, originariamente, él planteó procedimientos para generar un continuo psicológico. ¿En qué se basaba? Se basaba en que más o menos, si todo el mundo, si a ti te preguntan muchas veces acerca de la actitud que tú tienes acerca de alguna temática, imaginaros, si os preguntan infinitas posibles veces,
pues puedes sacar una medida de tendencia central que sería representativa de tu actitud. Si eso lo haces con un conjunto de personas, ¿no?, y presenta distintos tipos de estímulos, puedes, digamos, escalar, ¿no?, lo que serían, ¿no?, valoraciones subjetivas, porque son actitudes, son valoraciones, intereses, lo puedes traducir a un continuo, a una variable continua, ¿no? Eso realmente es lo importante, y su origen viene de la psicofísica. Lo que aquí tenéis son distintos procedimientos para conseguir eso. Entonces, el escalamiento de Thurston se basa, por lo tanto, en la posibilidad de escalar estímulos, ¿sí?, a lo largo de un continuo psicológico. La importancia que tiene esto es que históricamente se consideraba que lo psicológico, ¿no?, muchos aspectos psicológicos no eran cuantificables, sino que era una cuestión ahí como subjetiva, ¿no? ¿Vale? Básicamente, ¿no? Esto es. Entonces él plantea dos tipos de leyes, la ley de juicios comparativos y la ley de juicios categóricos, ¿vale? Para conseguir escalar estímulos que en principio eran psicológicos y traducirlos a un continuo cuantitativo, ¿sí?, él plantea el método de comparaciones binarias o ordenación por rango, ¿sí?, intervalos sucesivos o intervalos aparentemente iguales, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí esto. Comentaba antes, ¿sí?, él dice que existe un continuo psicológico, ¿sí?, a través del cual yo puedo llegar a estudiar el atributo de interés, ¿sí? Entonces se supone que cada estímulo genera un proceso discriminante que si yo paso, ¿no?, yo le pregunto a las personas o los evalúo un número determinado de veces, voy a ser capaz de obtener lo que se llama una distribución discriminante, donde yo voy a poder obtener la media de ese continuo psicológico y voy a obtener un escalar del estímulo, ¿vale? Por lo tanto, si tengo una medida de tendencia central, también voy a poder tener medidas de dispersión, ¿vale? La idea que hay detrás de eso es, a ver, si os lo pongo así como gráficamente, si yo, por ejemplo, os pregunto, mira, nosotros estamos aquí en el centro, estamos en el centro asociado, ¿no?, de la Universidad de Sevilla, a este punto, ¿sí? Yo ya digo a cada uno de vosotros y vosotras, imaginaros que estuvieseis en el centro asociado de la Universidad de Sevilla, aquí todo, digo, hacerme una línea recta desde aquí a la estación de trenes de Santa Justa, ¿no? Pues tú dices, pues de aquí a Santa Justa hay esta distancia. Vale, y ahora hacerme una línea que ponga desde aquí en línea recta hasta la estación de Plaza de Armas, ¿no? Pues de Plaza de Armas está más lejos, lo voy a poner hasta aquí, ¿vale? Ya se lo dice a otra persona, pues de aquí a Santa Justa es hasta aquí, y hasta Plaza de Armas es hasta aquí. Y ahora otra persona dice, pues hasta, ¿no?, hasta Santa Justa y hasta Plaza de Armas y hasta aquí. ¿No?, y así. Pero, ¿qué es lo que se plantea Zusto? Todo esto son valoraciones subjetivas. Pero claro, si analiza, en realidad todo el mundo más o menos va a poner bastante mayor la distancia que hay a Plaza de Armas, ¿sí?, que a Santa Justa, ¿sí? Entonces, si yo promedio esto, más o menos, voy a saber cómo la gente conceptúa subjetivamente las distancias. Eso mismo, traducirlo a actitudes. Yo, ¿no?, el ejemplo que pone el libro creo que, ¿no?, el matrimonio fomenta la libertad en la pareja, creo que es un ejemplo, ¿no? Otro que le pregunta a la gente, ¿esto qué es? ¿Positivo o negativo? ¿Vale? Entonces la gente te va a decir, valóralo del 1 al 7. Entonces, pues todo el mundo te puede poner el 1 o todo el mundo te puede poner cercano al 7. Entonces tú ya ese estímulo lo traduces, ¿sí?, en un escalar que le vas a dar un valor en un continuo cuantitativo. Esa es la idea que hay detrás de este planteamiento, ¿vale? Y eso lo hace con distintos procedimientos, ¿vale? Pues los distintos procedimientos que utiliza, el primero es, y no me quiero extender en la parte teórica, si alguien tiene alguna pregunta, la parte teórica es esta, os he dicho esto que lo más importante es eso, esa es la idea, ¿vale? Hay un libro muy bueno que se llama Scaling Method, que te lo explica muy bien, intuitiva y matemáticamente, que si lo queréis os mando la referencia, pero bueno, veis, aquí tenéis el ejemplo, ¿no? Actitud hacia el matrimonio, el concepto del matrimonio, ¿no?
El matrimonio coarta la libertad de la pareja. El matrimonio es la base de la familia. Pues claro, como os podéis imaginar, esto también depende de quién se lo pregunte. Pues si tú te vas y lo preguntas, ¿no? Va el domingo a la gente que va a la iglesia, pues te va a decir una cosa. O si te vas ¿no? a un rocódromo, a la gente que está escalando, ¿no? Pues seguramente va a pensar una cosa distinta de lo que es el matrimonio. Eso afecta, ¿no? A cómo tú lo vas a categorizar. Es decir, que tenéis que tener en cuenta que los valores escalares que tú obtienes cuando tú haces un escalamiento están bastante condicionados a la población o a la referente de muestra que tú hayas utilizado. Tú no puedes decir, esta escala es... Tú puedes decir que tú tienes una escala que es generalizable, tienes que asegurarte que tu muestra es representativa de la población a la que estás refiriendo. Eso es uno de los grandes errores que después se comete en la práctica, pero bueno. ¿Vale? La idea que para hacer la ley de juicios comparativos es lo que se le dice a las personas que comparen, ¿sí? De dos en dos, por eso dice que es ley de juicios comparativos y es ley de comparaciones binarias. Lo que le dice a las personas, si aquí lo que está desarrollando es una escala para valorar la actitud hacia el matrimonio, imaginaros, hay una serie de ítems, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El ítem 6 dice, el ítem 6 es el matrimonio coarta la libertad. El ítem 5 de la pareja. El ítem 5 dice, no, perdón, ese era el 5, ¿no? El matrimonio es la base de la familia, el ítem 6, ¿vale? Y ya le dice a la gente, bueno, pues compárame, ¿vale? Lo que dice es compárame el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5 y dime cuál crees tú que es más favorable o desfavorable al matrimonio. Entonces, pues, en este caso dice que le preguntó ¿cuánto? A 100 jueces, ponía. A 100 jueces, ¿sí? Y la tarea para cada par de jueces es decir que el ítem que muestra una actitud más favorable o no hacia el matrimonio, ¿vale? Entonces lo único que hace, os lo digo rápidamente y ahora lo vemos en un ejercicio, el procedimiento consiste en, bueno, pues le pregunta, ¿no? Aquí 65 jueces, ¿no? Consideran que el ítem 6 es más favorable hacia el matrimonio que el ítem 5. Entonces, por eso aquí está marcado 65. Por eso quiere decir, 65 consideran que el ítem 6 es más favorable hacia el matrimonio que el ítem 5. Por lo tanto, su complementario, si los 100 respondieron, si 65 decían que el 6 es más favorable hacia el matrimonio que el 5, pues 35, que son los restantes, consideran que el 5 es más favorable hacia el matrimonio que el 6. Siempre es en la columna, ¿no? El que hay que mirar, ¿no? No en la fila, ¿no? Si no, en este caso sí. Hay veces que te pueden decir... Ah, vale, porque en el primer ejercicio dice algo así. Te lo tienen que explicitar. Sí, la proporción de usuarios que prefieren la compañía de la columna a la de la fila. Si no, claro, si no, ya lo vais a ver. Claro, porque si no, después los sumatorios tienen que tener en cuenta o en la fila o en las columnas. Claro, entonces en vez de... Aquí, ¿qué es lo que se hace? Primero contabiliza qué prefiere cada cual. En el siguiente lo que hace es sumar. ¿Entiendes? Aquí tiene el sumatorio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ítem 6 fue considerado el más favorable. ¿Por qué? Porque que tiene el sumatorio más alto. Si te hubiese dicho compara el de la fila con el de las columnas, el sumatorio tendría que haberlo hecho aquí. Por fila, ¿vale? Vale, entonces, bueno, ya sabemos, con esto ¿qué es lo que sabe? Con esto sabe simplemente el orden, ¿no? Cuál es el que a la gente le gusta más, cuál es el que a la gente le gusta menos, pero no sabe la distancia que hay entre ellos, que es lo que se llama escalar. ¿Vale? Con eso sabe cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y el sexto, porque son 6 ítems, sabe cuál es el más y el menos valorado, pero no sabe qué distancia hay entre ellos. Eso quiere decir, ¿no? Yo cuando se pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le gusta, ¿no? Las papas con tomate, ¿no? Pues del 1 al 5, pues tú sabes cuánto le gusta el 1, el 2, pero no sabes la distancia que hay del 1 al 2, ¿sí? Pues eso es y eso se busca cuando
se escala. ¿Cómo se hace eso? Pues primero la matriz de frecuencia la traduce en matriz de proporciones, es decir, pues cada elemento lo divide entre 100, ¿no? Pues, ¿no? Y de ahí sacan la proporción, ¿no? Obviamente, pues de 60, de 100, pues es 0,6 y así sucesivamente, ¿sí? Esto serían las proporciones. Obviamente, como son proporciones, pues son complementarios, ¿no? Pues tú tienes que si el 0,65 prefería al 6 frente al 5, pues obviamente, ¿sí? El 5 frente al 6 es el 0,35, el complementario, ¿vale? Si os dais cuenta, antes de hacer las proporciones, lo que ha hecho es ordenarla, ¿sí? La matriz de frecuencia observada ordenada. Esta matriz es la misma que la otra. Aquí simplemente se sumaron. En el siguiente paso las ordena, ¿sí? ¿Vale? De mayor a menor, por ejemplo, ¿vale? En el siguiente paso lo traduce a proporciones. En el siguiente paso lo que hace es las proporciones las traduce a puntuaciones típicas. Cuando tú sabes, por ejemplo, si es 0,5, en típica es un 0, ¿no? Porque el 0 es el que deja, ¿no?, el 50% hacia un lado y hacia otro y así. Entonces, por ejemplo, 0,65 en puntuaciones típicas, pues tendréis que ir a la tabla de la Z, se corresponde con una puntuación Z de 0,39, ¿vale? Después lo que hace es sumas las puntuaciones típicas, ¿sí? ¿Vale? Entonces yo sumo todas las puntuaciones típicas por cada uno de los ítems, ¿vale? Y lo divido por K, que es el número de estímulos, ¿no? En este caso tenéis que tener en cuenta, igual que antes, ¿no? Si antes eran proporciones, en las proporciones, cuando yo sumo dos proporciones, ¿sí?, referidas, ¿no?, a la misma cantidad, ¿no? Es decir, si yo tengo una tarta y la tarta, ¿no?, la divido en 5, pues la suma de los 5, ¿sí?, pues la suma es 1. Pues igual en puntuaciones típicas, si yo tengo dos números que son complementarios, la suma de dos complementarios te va a dar 0, ¿vale? Después, antes sumábamos las proporciones, ¿no? Pues ahora lo que tiene aquí es el sumatorio de las puntuaciones típicas. Y lo siguiente es dividir el sumatorio de las puntuaciones típicas por el número de estímulos. Y ya ahí tendrías el valor escalar. Pues con esto tú ya sabes qué distancia hay entre los estímulos, ¿sí?, del más al menos preferido. Entonces, tú sabes, por ejemplo, que fíjate, entre el 4 y el 2, pues apenas hay diferencia, ¿no? Que hay más diferencia claramente, ¿no?, entre el 6 y el 5, y esto sí que lo puedes cuantificar porque lo tienes en un continuo cuantitativo, ¿vale? Ahora, en el examen os pueden preguntar por el valor escalar, utilizando el método de comparaciones binarias de dos formas. Os pueden preguntar, dime el valor escalar del, imagínate, ¿no? Dice, el valor escalar del estímulo 6, ¿sí?, o del ítem 6, pues el valor escalar es 0,45. Ese es su valor escalar, ¿vale? Pero en el examen te pueden decir, ¿cuál es su valor escalar transformado? El valor escalar transformado es que tienes que hacer que el origen sea 0. ¿Para qué? Para evitar los valores negativos. Entonces, esta es una pregunta que muchas veces la gente lo vuelve loco. ¿Valor escalar transformado? ¿Eso qué? Pues eso simplemente, pues el valor, ¿no?, más bajo en negativo era menos 26, pues a todo le sumo más 26, para que no haya ningún valor negativo de escalar, todos sean en positivo. Entonces, el valor escalar del ítem 6 transformado es 0,71, ¿vale? Eso sería el método de comparaciones binarias. Una vez visto eso, ejercicio al canto, ¿vale? Vamos a ver entonces los ejercicios. Este de aquí, ¿no? Sí, el método de combinaciones binarias. Aquí. No, esto no es mi truco. Fuera. Vale. Ah, que estoy en la página 2 de 2. La página 2. Voy a... No sé si hay uno. Supongo que sí, lo pondría, intentaría poner más o menos, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, obviamente en el examen no van a pedir que hagáis eso porque si no, no van a pedir que hagáis todos los pasos.
porque sería mucha tela, mucho tiempo, pero sí que tenéis que saber cómo se hacen los pasos, porque os pueden hacer alguna pregunta en alguno de los pasos. ¿Me explico? Entonces tenéis que saber que primero hace el conteo, se suma, después se traduce a proporciones, se suma, después se traduce a puntuaciones típicas, se suma, después las puntuaciones típicas sumadas la divide por K, y después si hay que transformar, le resta el valor, le suma el valor más bajo, sería transformada. En el examen, si cuando os pregunten sobre este, os van a preguntar sobre alguno de esos pasos, no que hagáis todos los pasos. Por eso tenéis un poco que entenderlo. Entonces aquí tenéis. Una empresa está interesada en conocer cuál de las siguientes compañías de telecomunicaciones es la preferida para los usuarios. Si la A, la B o la C. ¿Vale? Para ello realiza una encuesta a 1000 usuarios a los que les solicita que indiquen su compañía preferida. En la siguiente tabla se indica la proporción de usuarios que prefieren la compañía de la columna a la de la fila. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Te indica la proporción. Te está diciendo la proporción, ¿vale? Es decir, que de la gente que prefiere la de la columna a la de la fila. Entonces, las compañías son tres. A, B, C, ¿no? Esto te dicen que, bueno, obviamente, ¿no? A con A, B con B y C con C, ¿sabes? Pues como es la misma, si os dais cuenta, en las proporciones se traduce en 0,5. ¿Vale? Porque uno consigo mismo no tiene, no es comparable, no está la comparación. Lo importante es esto, lo importante es, ¿no? Que gente que prefiere A frente a B, el 5%, ¿sí? Gente que prefiere A frente a C es el 10%, ¿sí? Frente que prefiere B, ¿no? Frente a C es el 0,30%. Frente que prefiere, ya está, ¿vale? Ahora te están preguntando, ¿cuál es el valor escalar de las tres compañías sin modificar el origen de la escala? ¿Vale? El valor escalar, te han preguntado por el valor escalar. Sin transformar, ¿no? Que eso es lo que significa Eso sin es lo último que modificar hemos el visto origen, ¿no? antes. Sí, Eso es. Sin transformar. Sin transformar. Habría que completarla a lo mejor, ¿no? Eso, ¿no? Claro, pero lo primero es el valor escalar, si recordáis, ¿no? El valor escalar hace referencia a puntuaciones típicas. Sí. Entonces tenemos que completar la tabla, ¿no? Pasar a puntuaciones Y típicas. pasar las puntuaciones típicas. ¿Vale? Ea, pues vamos al lío, ¿no? ¿Es obligatorio ordenar las tablas? ¿No tiene por qué o sí? Sí, primero aquí yo que pasa que yo creo que ya te lo han puesto ordenado, creo que daba el resultado ya ordenado. Pero normal, primero tú coges las cuentas, ¿sabes? Sí. Y después las ordenas, de más a menos o de menos a más, las columnas, en este caso. Sí, primero las ordenas y ya después las haces proporciones y después las haces típicas. Pero como están ya las proporciones, se supone que ya las ordenan el paso previo. Se supone, pero no lo sé, vamos a verlo. No, sí, es igual, tampoco pasa nada. Lo único que hay que hacer es verlo, ¿vale? ¿Hay alguien que lo ha podido hacer de la gente que está online? Hola, la gente que está ahí online, ¿hay alguien que lo ha podido hacer? Sí, muy bien. ¿Y cuánto te da el valor escalar de las compañías? Vale, yo tengo aquí, a ver, no, tengo A, buenísimo, eso letra. La mía era más chiquitita, a ver, espérate un momento, a ver si soy capaz de escribir más chico, a ver si es que esto está muy gordo, un momento. Aquí yo tengo A, no, a ver. La culpa la tengo yo que lo he puesto aquí. Ahora. Creo que sí, que lo tienes bien Camargo. ¿Mm? Vale.
A ver, yo voy paso por paso y vosotros me vais diciendo, ¿vale? A, B, C, ¿vale? Es lo que nos ha dado, ¿sí? Y aquí A, B, C. ¿Sí? Teníamos, claro, en medio era 0,5, 0,5, 0,5, ¿no? Y aquí nos había dado que esto era 0,05, que esto era 0,10, ¿sí? Y esto 0,30. Esto más o menos es lo que nos dio. Ahora, si nosotros lo completamos, ¿no? Si A con respecto a B es 0,05, ¿no? B con respecto a A será 0,95, ¿no? ¿Sí? Esto es un 0, pues. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí sería, si esto es 0,10, si A con respecto a C es 0,10, C con respecto a A será 0,90, ¿vale? Y si, ¿qué nos quedaría? Este de aquí, ¿no? Este sería B, C con respecto a C, C con respecto a B, ¿no? Y B con respecto a C, esto era 0,30, por lo tanto esto será 0,70. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues lo siguiente que hago es el sumatorio, ¿no? Yo hago aquí el sumatorio de las proporciones y pone, ¿no? De A es 0,65, ¿sí? ¿Está bien? B 1,75, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se suma entonces el 0,5 de la transversal o se elimina? Lo puede dejar o lo puede eliminar como una constante, te da igual, ¿no? Vale, lo digo para luego para darle escalar así. Pero yo creo que lo suyo es sumarlo. Yo por lo menos siempre lo sumo, ¿sabes? Si no, yo creo que si lo hacemos sin sumar, después el valor escalar no te va a coincidir con el que te da el problema, ¿sabes? Entonces, sí, fíjate, porque esto es 2,10, ¿vale? La suma. 2,10, ¿sí? 0,65, 1,75 y 2,10, ¿vale? Creo que lo he hecho esto. No lo he hecho. Bueno, si va a Sí, coincidir sí. el valor escalar porque 0,5 es 0, ¿no? Eso es. Yo te voy a Da decir. igual que lo dejemos. Entonces, si tú coges, tú esto lo sumas, ¿no? Pero ahora tú coges para sacar el escalar, ahora esto lo voy a traducir, estos son las proporciones, ¿no? Y ahora aquí esto lo voy a traducir a típicas, ¿no? Entonces, en típica, Pero creía que lo tenía hecho, que lo había hecho, pero no lo he hecho. A, B, C, pues lo hago aquí con vosotros. A, B, C. Vale, en típica sería, ¿no? 0,50005, ¿no? 0,5 en puntuaciones típicas, esto es 0, 0, 0, ¿no? 0,05 es el clásico, que es 1,96, ¿no? no. 1,64. 1,64, ¿estáis de acuerdo? Bien, y menos o más, menos, ¿no? Menos 1,64, ¿vale? Perdón, eso es lo de buscar en la tabla de la Z. Eso es, claro, tú te vas a la tabla de la Z y vas a ver, ¿no? Que claro, el 0,5 está aquí, ¿sí? El 0,5, que es una proporción, en puntuaciones típicas es el 0, porque este era el 50%, ¿vale? El 0,5, que está aquí, es el típico que era 0,505, que era 1,64. Como es 0,5 es menos 1,64. Ahora, 0,10 Menos 1,28. 1,28. sería menos 1,28. ¿Vale?
menos 1,28, ¿vale? El siguiente, ¿no? Bueno, pues nada, el complementario. Si este es menos 1,64, este será 1,64, ¿no? Si este era menos 1,28, este era AC, pues entonces CA, este será 1,28, ¿no? ¿Qué más? Este AB, menos 1,64, ¿no? Ya está. Este ya está, 1,64. Falta el CB, ¿no? Y el BC. Falta el BC, que es... este no lo tengo aquí, menos 1. Ese es 0,50, menos 0,52. Sí, menos 0,52, ¿vale? Por lo tanto, este es 0,52, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 0,52. Vale, pues entonces, ahora tendríamos que hacer el sumatorio, ¿no? El sumatorio de la Z. Entonces, el sumatorio primero da, lo tengo aquí, menos 2,92. menos 2,92, ¿no? Sí. El siguiente da 1,12. 1,12. El siguiente da 1,80, ¿vale? Vale, pero como lo que nos pedían era el valor del escalar, es el sumatorio, ¿no? De la Z partido por K, que son 3, ¿no? Son 3 los políticos, son 3 los estímulos. Por lo tanto, sería el del político, no, son compañías, perdón. Menos 2,92 dividido entre 3 da menos 0,97. El siguiente es 1,12 dividido entre 3, 0,37. Y 1,8 dividido entre 3 sería 0,60. Por lo tanto, la respuesta sería la C, ¿no? Ahora, si te hubieran preguntado cuál sería el valor del escalar, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? Vale. Fantástico, pues entonces. Por eso aquí, ¿no? La respuesta es esta, ¿no? La C. Calcular el valor escalar de las 3 compañías, ¿no? Menos 0,97, 0,37, 0,60. Muy bien. El orden de preferencia de los usuarios de menor a mayor, ¿cuál será? De menor a mayor. Pues viene la de menor a mayor. Menos preferencia cada Claro. Es al revés, ¿no? La referencia del valor mayor. Dice, el orden de preferencia de los usuarios de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Cuál es el más pequeño? Más pequeño la A, ¿no? La A porque es menos. Menos, ¿no? 0,97. ¿Sí? ¿Sí? El siguiente, ¿cuál es? El B. 0,37 y el siguiente, el C. 0,60. Si os hubiesen preguntado el valor del escalar de la compañía A transformado, ¿cuál sería? Cero. 0, ¿vale? El valor del escalar transformado sería 0. Porque lo que tú tienes que hacer es, como este es negativo, y es el negativo más pequeño, ¿sí? Con un valor de magnitud más alto, tú tienes que sumarlo a todos, le sumas 0,97. Entonces, si tú a todos le sumas 0,97, menos 0,97 más 0,97 es 0. 0,37 más 0,97 sería 1,34. Ese sería el valor escalar. Y de 0,60 más 0,97 sería 1,57. Entonces, el valor escalar para la compañía A transformado, ¿sí? Es 0. Para la compañía B sería 1,34, para la compañía C 1,57. ¿Ves?
Y aquí ves claramente cuál es el más pequeño y el más mayor. ¿Sí? El más pequeño es el A, después tendría el B y después sería el C. ¿Bien? Por eso, si te das cuenta que te ha costado trabajo, ¿viste cómo te ha costado un poco de trabajo? Y dices, ¿cuál es más pequeño? 0,37 es más pequeño que... Sí, ¿no? Sí, a lo mejor te hace un poco de lío. Por eso por lo que lo ponen en el origen en 0. ¿Vale? Bueno, pues estas son todas las preguntas que pueden hacer de comparaciones binarias. ¿Vale? Para el siguiente día, lo ideal sería que pudieseis traer todos los ejercicios hechos. Y ya el siguiente día tenemos tablet directamente y el siguiente día no hace falta que os explique teoría, ¿no? Sino que directamente corregimos los ejercicios. Suelen preguntar mucho. También suelen preguntar mucho sobre sobre el de la matriz de, ¿sabes? La escala de entrecruzamiento. La escala de entrecruzamiento también la preguntan mucho. Bueno, aquí todo esto está sacado, estos son todos los exámenes, yo me puse a revisar exámenes de psicometría y he sacado todas las preguntas que he visto del tema 3, que básicamente son de todos los procedimientos de escalamiento, ¿vale? Entonces, esa es un poco la dinámica que vamos a llevar en las tutorías a partir de ya. O sea, por tema, lo que vamos a ir viendo son las preguntas típicas por cada uno de los apartados, ¿vale? La asignatura no es complicada. Lo único es que tenéis que intentar hacer los ejercicios. Aunque no os salgan los ejercicios, hacedlo. Porque dices tú, que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Tú lo intentas hacer y ya después aquí en la tutoría vemos dónde te fallaba. Si solamente viene, o si yo por ejemplo cojo, no los tengo todo hecho, pero si yo por ejemplo cojo y os dejo las soluciones directamente, os vais a ir a la solución, ¿sabes? Y entonces os vais a creer que lo sabéis, pero después a la hora de la verdad no te va a encontrar con el problema que te encontraría. Porque además tenéis un libro de problemas resueltos, de donde tenéis los ejercicios de este tipo resueltos. Lo suyo es que lo intentéis hacer y no importa que no os salga, pero intentarlo hacer porque ahí es donde está el avance. El avance está en intentarlo hacer, ¿vale? Bueno, que os vaya bien la semana, hasta la semana que viene. Y no os desesperéis, que este tema 3, cuando tú te lo lees, es un poco lío. En la carpeta también tenéis el esquema del tema 3, si os lo queréis descargar. Chao, chao. A0, ¿eso qué es? De Carmona, ¿A0 qué es? A0.